y lumbrera a mi camino. Y uno más, leamos uno más para que usted vea que este Salmo 119 nos presenta cuán magnífica, cuán extraordinaria es la palabra de Dios para aquellos que son sus hijos, para su pueblo, para aquellos que le aman. Mire conmigo un último versículo, el 165. Versículo 165, mire conmigo lo que dice. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? Dice el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué hermoso capítulo de la palabra de Dios es sin duda el Salmo 119. Si queremos conocer qué es la Biblia, qué es la Escritura, este libro que el Señor nos ha dejado, estudie atentamente este pasaje. Note usted conmigo que cada párrafo de este Salmo 119 tiene un título. ¿Notan que hay unas palabritas en cada uno de sus párrafos? ¿Alguien puede decirme qué son estas palabritas que enuncian cada párrafo? Son 22 en total. ¿Qué son esas palabritas? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. El Salmo 37 también hace lo mismo, solo que no lo divide en párrafos. ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿Qué son esas palabritas? He, Va, Sayin. El alefato. Muy bien, sí. Gracias, hermana Patricia. Es el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras, todas consonantes, y lo mismo hace el escritor David en el Salmo 37. El escritor de este Salmo 119 nosotros realmente no sabemos quién es porque, si ustedes notan, no hay ningún subtítulo que nos diga Salmo de David, por ejemplo, o Salmo, por ejemplo, de el que escribió el Salmo 73, Asaf, por ejemplo. No nos dice el escritor, solamente la tradición indica que muy posiblemente fue Esdras, o quizás un discípulo de Esdras, porque la perfección de este salmo es realmente extraordinaria. Está dividido en 22 párrafos, ya que son 22 letras hebreas, y cada párrafo inicia con esa letra. No sé si usted alguna vez ha escuchado, a veces hay algunos predicadores que les gusta hacer acrósticos o predican en que cada punto de su sermón inicia con una misma letra. Yo recuerdo desde niño escuchar sermones como hoy día veremos las 3P, por ejemplo. No sé si han escuchado algo así. O a veces algunos cuando predican para el Día de la Madre o el Día del Padre, con la palabra mamá o con la palabra papá, hacen un acróstico y cada palabra es un punto de su sermón. Esto que tenemos aquí, el Salmo 119, es un acróstico con las 22 letras hacia abajo y cada uno de estos párrafos tiene una idea acerca de cuán excelente es la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver solamente el primero, el de la letra Aleph, los versículos 1 al 8. Este salmo, en primer lugar, vamos a ver en estos versículos 1 al 8, en estos minutos que tenemos, lo siguiente: los que aman y obedecen la escritura son bienaventurados. Eso vamos a ver en esta tarde en estos versículos 1 al 8. Los que aman y obedecen la escritura son bienaventurados. Usted ha notado cómo el mundo, en todo el mundo, las personas, todas buscan cómo saciar sus vidas. ¿Lo ha visto? Todos quieren saciar de alguna manera sus corazones. Todos quieren de alguna manera saciar sus almas. O saciar cualquier tipo de apetito que ellos tengan para sentirse mejor con ellos mismos. Muchas personas lo buscan en el dinero, muchas personas lo buscan en pasarlo bien, en fiestas, otras personas en diferentes placeres. Hay personas que también buscan tener una paz en sus corazones por medio de la astrología, por medio de consultar cartas mágicas o cartas del tarot, o consultando adivinos. Pero los hijos de Dios, que nos sentimos totalmente separados de esas cosas, ¿dónde es que nosotros vamos realmente para encontrar el completo y absoluto llenura de nuestras almas? ¿Dónde vamos nosotros para encontrar realmente lo que llena nuestro corazón?
es en la persona de Dios. En la persona de Dios es donde nosotros vamos a encontrar la completa llenura que nosotros necesitamos. Y yo quisiera, sobre todo en esta tarde, hacer énfasis en esto. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro para que nosotros logremos sentirnos un poquito mejor con nosotros mismos. La Biblia no es un libro de moralejas. La Biblia no es un libro de autoayuda, en el cual nosotros podamos encontrar la solución para algún problema que estemos pasando y luego seguir con nuestras vidas. No, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es la voz de Dios hablando en nuestras vidas. Un pastor una vez dijo, ¿quieres escuchar audiblemente la voz de Dios? Y él dijo, lee la Biblia en voz alta. Y yo creo que es verdad. Escuchar la voz de Dios está aquí en este libro, en la Biblia. La Biblia es un libro para que escuchemos a Dios, para que conozcamos cómo es Dios y para que aprendamos a amarle más a Él. No es un libro para encontrar cómo salir de mis problemas. No es un libro para que yo sepa qué hacer con algún problema solamente y después me olvido. No, la Biblia es mucho más que eso. La Biblia es para conocer a Dios, para aprender a amarle más. Es un libro para tener comunión con Dios. Y notaron ya en el versículo 1 que la primera palabra que menciona es bienaventurado. En esta tarde yo quisiera dividir estos 8 versículos en 3 puntos, si es que algunos quieren anotar. Vamos a ver en primer lugar, en los versículos 1 y 2, que los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Eso vamos a ver en los versículos 1 y 2. Los hijos de Dios obedecen la Escritura, obedecen la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que en los versículos 3 al 6 encontramos otra cosa, que también los hijos de Dios aborrecen el mal. Los hijos de Dios aborrecen el mal. Y en último lugar, en los versículos 7 y 8, vamos a decir también que los hijos de Dios son guiados a adorar a su Señor. Así que la palabra de Dios, la primera excelencia que nosotros encontramos es que nos ayuda a amar a Dios, nos ayuda a obedecer a Dios. Y lo que produce esto es que los hijos de Dios son bienaventurados. Ahora vamos a definir qué significa ser bienaventurado. En la Biblia, nosotros encontramos esta palabra bienaventurado varias veces. Y bienaventurado es lo contrario de la palabra ay. Yo creo que usted ha visto muchas veces la palabra ay, sobre todo en los escritos proféticos. Por ejemplo, recuerda cuando Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay es lo contrario de bienaventurado. Bienaventurado, entonces, significa cuando una persona es aprobada por Dios. Una persona que está gozosa, que está feliz, porque no está bajo la condenación de Dios, sino que ha sido salvado por Dios. Y ay es justamente lo contrario. Ay es el grito de auxilio que dicen aquellas personas que se dan cuenta de su condición pecaminosa. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Isaías? Cuando Isaías vio al Señor en aquella visión en el templo, ¿recuerdan? En Isaías capítulo 6, ¿qué es lo primero que dice Isaías cuando se da cuenta de la completa santidad de Dios? Isaías dice, ay de mí, que soy un pecador, que estoy como un muerto. Lo mismo le pasó a Juan, recuerdan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando ve al Señor Jesucristo para escribir este libro de la última revelación, también Juan cae de rodillas y dice, caí como muerto delante de él. Así que la palabra ay es justamente lo contrario de bienaventurado. Y aquí dice, versículo 1 del Salmo 119, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová.
En este primer punto, estos versículos 1 y 2, vamos a ver que los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Y por eso son bienaventurados. Así que bienaventurado es una persona que ha sido salvada por Dios. Es una persona que, a pesar de los problemas que nos trae la vida, porque siempre van a haber pruebas, siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber muertes, van a haber grandes dolores. Pero como vamos en un camino hacia el cielo, los hijos de Dios, a pesar de las pruebas y las dificultades, siguen caminando, avanzando, con gozo hacia su encuentro final con su Salvador, con su Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, a pesar de todos los problemas que pueda tener la vida, siguen caminando con gozo, porque somos bienaventurados, porque hemos sido salvados, porque hemos sido aprobados por Dios. Y no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros seamos buenos en nosotros mismos, sino porque Cristo nos ha salvado. Yo no sé si en esta tarde, aquí con nosotros, hay alguien que quizás todavía no ha conocido a Cristo. Quizás usted ha estado asistiendo a la iglesia, ha estado escuchando la palabra de Dios, pero aún todavía no ha entregado su corazón al Señor. Todavía usted no está seguro o segura de qué pasaría con usted en el día de hoy si usted muriera. ¿Dónde iría? ¿Está seguro que si usted muere ahora va a la presencia de Dios? ¿Cristo ha limpiado sus pecados? ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por sus pecados? Él murió en su lugar y recibió el castigo que cada uno de nosotros merecía por nuestros pecados. Él tomó nuestra culpa y cuando Él murió en la cruz, recibió el castigo por todos nosotros. Y ahora Dios Padre es totalmente santo y libre para perdonar a cualquier pecador en virtud del sacrificio de Cristo. Si usted no está seguro, si usted se da cuenta que usted no vive para Dios, usted se ha dado cuenta que no es un hijo de Dios, que quizás solamente es un religioso, el único que le puede salvar es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted aún no se ha arrepentido de su maldad, de sus pecados, venga en el día de hoy a Cristo. Reconozca que si muere en el día de hoy, está seguro que realmente no va a ir a su presencia. Pero Él le puede limpiar y darle la salvación gratuitamente por medio de la fe. Y para todos los demás que por su gracia le hemos conocido, ¿sabe qué? Somos bienaventurados. Somos bienaventurados, pero por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que nosotros hayamos hecho. Y Él nos ha dejado este libro, la Biblia, para que podamos tener comunión con Él. No es un manual religioso para saber qué hacer y qué no hacer. Es mucho más que eso. Este libro, el Señor nos lo ha dejado para que aprendamos a amar a Dios, para que aprendamos a tener una comunión con Él. Muchas veces quizás caemos, muchas veces a lo mejor en tomar el libro de Dios, este libro, la Biblia, solamente como un libro de mandamientos. Y quizás se lo estamos enseñando a nuestros hijos pequeños o a nuestros jóvenes, solamente como: no hagas esto y haz aquello. Pero queridos hermanos, la Biblia es un libro para que aprendamos a amar a Dios. Es un libro para que aprendamos a conocer a Dios, para que aprendamos a tener una relación interna con Él. No es un libro para ser un fariseo, ¿no? Para ser una persona con una buena conducta nada más. Eso dejémoselo a la gente religiosa, ¿cierto? Como los fariseos, los escribas, los saduceos. A ellos les gustaba solamente tener una vida externa. Y el Señor les decía: ustedes son hipócritas. Por fuera se ven bien, pero por dentro son como sepulcros, ¿cierto? Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. Amados hermanos, este libro, la Biblia, es para que aprendamos a amar a Dios. Es para que aprendamos a conocer a Dios. Es para que tengamos comunión con Él. Y lo primero que nos dice este salmo, este versículo, es que los verdaderos hijos de Dios obedecen. Leemos nuevamente, versículo 1. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Lo notaron? Qué hermoso pasaje, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios aman la palabra de Dios y aman obedecer a Dios, andan en sus caminos. ¿Sabe cuál es la verdadera demostración de que nosotros amamos a Dios? No es que nosotros hablemos con un lenguaje bonito, con un lenguaje religioso, no es que nosotros cantemos a todo pulmón o cantemos muy hermoso, no es porque nosotros hagamos cosas externas. La verdadera demostración de que yo amo a Dios es la obediencia. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos? También en Juan 15:14 Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los verdaderos hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Esa es una demostración inequívoca de que usted es un hijo de Dios. Usted demuestra verdaderamente que es una hija de Dios si usted obedece la palabra de Dios. Si nosotros vivimos constantemente en desobediencia, alejados de Dios, pero decimos que somos creyentes, tengamos cuidado y analicemos nuestra vida. ¿Verdaderamente soy una hija de Dios? ¿Verdaderamente ando en los caminos de Dios? ¿Sabe qué, queridos hermanos? Es mucho mejor hacernos esta pregunta, ir a la palabra de Dios y confrontarnos a ella, porque ella es como un espejo, ¿cierto? La Biblia muestra cómo somos realmente. Es mucho mejor decir, Señor, quizás yo nunca te he conocido, quizás solamente soy como esos fariseos. Señor, y venir y arrepentirnos y entregar nuestro corazón y decir, Señor, necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Ser un religioso no es realmente ser un hijo de Dios. Es mucho mejor reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador que despertar un día en el infierno. Sabe que muchas personas solamente son por fuera. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló muy duramente a los religiosos, a los fariseos, ahí en Mateo capítulo 7, y le dice, por sus frutos los conoceréis? Así es, amén. Ellos son solamente como lobos, ¿cierto? Amén. Vestidos de oveja. En aquel día muchos de ellos me dirán, Señor, Señor. Y yo les responderé, ¿qué cosa? Apartados de mí, nunca os conocí. Por el contrario, ¿cómo son los verdaderos hijos de Dios? Son bienaventurados. Tienen gozo en sus corazones a pesar de las pruebas que hay en este mundo, porque vamos caminando hacia la ciudad celestial, como el peregrino, ¿cierto? Y vamos caminando hacia nuestro encuentro con el Señor. Y a pesar de las dificultades o pruebas, el creyente sigue gozoso y avanzando, porque el gozo es algo que está dentro de nuestros corazones. En el Salmo 16, versículo 11, lo voy a leer de acá porque se me olvida. Salmo 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Cuál es el verdadero gozo? La presencia de Dios dentro de los hijos de Dios. Porque no es algo externo, es algo que está dentro de nosotros. Amén. Por eso que los hijos de Dios aman la palabra de Dios, la leen constantemente, la obedecen, la memorizan, tal como nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Él fue tentado por el maligno en Mateo capítulo 4? Constantemente el Señor le respondía al maligno, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La palabra de Dios es lo más importante para los hijos de Dios. Muy bien, estamos viendo entonces en esta tarde que los que aman y obedecen la Escritura son bienaventurados. Amén. Hemos visto en primer lugar el versículo 1 y 2, que los hijos de Dios obedecen la palabra de Dios. Y por eso son bienaventurados. Dice que andan en la ley de Dios, guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. ¿Es usted así? Cuando nos miramos en este versículo como si fuera un espejo, decimos, así soy yo, ahí estoy yo. Hay cosas que debemos dejar, hay cosas que debemos cambiar. Vayamos siempre a la palabra de Dios cada día.
y va a ver cómo ella nos va mostrando qué cosas debemos hacer, qué cosas realmente debemos cambiar. Vamos a ver en segundo lugar los versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6, vamos a decir que los hijos de Dios, en segundo lugar, aborrecen el mal. Los verdaderos hijos de Dios aborrecen el mal. Dice el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué hacen los hijos de Dios en segundo lugar? Los verdaderos hijos de Dios demuestran que son, porque aborrecen el mal, aborrecen el pecado. Antes, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? A nosotros nos gustaba el pecado. El pecado era lo que nos dedicábamos a hacer. Para nosotros el pecado era la cosa más normal. Era algo que no le veíamos ningún problema y lo hacíamos. Y era nuestra vida. Porque éramos esclavos del pecado, como enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Éramos esclavos de la maldad y no nos dábamos cuenta y pensábamos que éramos libres, porque hacíamos lo que queríamos. Pero eso no es libertad, eso es esclavitud del pecado. La verdadera libertad es la que da Cristo cuando nos libera del pecado y nos da la vida eterna gratuitamente por medio de la fe. Ahora que somos hijos de Dios, nos damos cuenta de cuán horrible es el pecado. Cuando pecamos nos duele cada vez que lo hacemos. Nos sentimos terriblemente mal cuando hemos pecado y queremos arrepentirnos y vamos al Señor por su perdón y por su arrepentimiento. ¿Notan el cambio extraordinario que ha habido en nuestra vida, en la vida de un verdadero creyente? Los verdaderos creyentes aborrecen el pecado, odian el pecado. Dice aquí el versículo 3, no hacen iniquidad. Hay un versículo que me gusta mucho que es Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo sé yo realmente que amo a Dios? Ya vimos que es la obediencia. ¿Cómo sé que yo temo a Dios? Tampoco es por decir cosas por fuera, tampoco es por vestirme bien, ¿cierto? Para ir a la iglesia o por hablar bonito, por cantar fuerte y hermoso. No. ¿Cómo sé yo que temo a Dios? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí también en el Salmo 97, me gustaría que pudiéramos retroceder un poquito y miremos juntos aquí el Salmo 97, versículo 10. Salmo 97, 10. Sin perder el Salmo 119, dice, Salmo 97, 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Cuál es otra marca que tienen los verdaderos hijos de Dios? Aquellos que han sido transformados realmente por Dios. Que no son solamente religiosos por fuera, como lo eran los fariseos, los escribas, los saduceos. Los verdaderos hijos de Dios aborrecen el pecado, aborrecen el mal. Y cuando cometen pecado, vienen con arrepentimiento al Señor. Y siempre están confesando su maldad. ¿Recuerdan 1 Juan 1:8? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los hijos de Dios siempre están confesando sus pecados, siempre están viniendo ante el Señor y piden perdón por su maldad y se arrepienten. En cambio, aquellos que no son hijos de Dios se dedican al pecado. Su vida es el pecado y no se sienten mal por pecar. No se sienten mal por no arrepentirse y continuar con una conducta pecaminosa en su vida. Así que, en segundo lugar, los verdaderos hijos de Dios aborrecen el mal. Vimos en primer lugar, versículos 1 y 2, los hijos de Dios obedecen la Escritura. Esa es la verdadera demostración de que amamos a Dios, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en segundo lugar también los hijos de Dios aborrecen el mal.
odian el mal. Por fin nos damos cuenta de que en nuestra vida pasada éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos sido salvos, hemos pasado a ser siervos de la justicia, libres para hacer lo bueno. Esa es la verdadera libertad. Mucha gente dice hoy día, se burla quizás de nosotros, ¿cierto? Y nos dicen, tú eres un necio porque no puedes hacer lo que quieres. Eres un aburrido, tu vida es una cosa totalmente aburrida, no como yo, que hago lo que quiero. Porque el mundo confunde y piensa que libertad para hacer lo malo es verdadera libertad. Pero no es así. Son esclavos del pecado. Los hijos de Dios se dan cuenta de eso y decimos, nosotros aborrecemos el mal. Y este libro lo estudiamos, lo aprendemos para aprender cada día más y más cómo amar a nuestro Señor. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y en último lugar, vamos a ver en los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, vamos a ver en último lugar que hay algo más que este primer párrafo de este Salmo 119 nos enseña, y es que los hijos de Dios son guiados a adorar a su Señor. Noten el pensamiento lógico que tiene el salmista. Él dice, en primer lugar, los hijos obedecen. En segundo lugar, aborrecen el mal. En tercer lugar, aprenden a adorar al Señor. Esa es la excelencia de la Biblia. Y todo esto, todos estos tres elementos que vemos aquí en estos primeros 8 versículos, hacen que el creyente se sienta tan bienaventurado. Es bienaventurado, porque ama y obedece la Escritura. Todo termina en adoración. Miremos por favor versículos 7 y 8. Dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Yo no sé si usted se hace esta pregunta, pero yo me la hago siempre. ¿Tengo deseos de alabar al Señor? ¿Tengo deseos realmente de corazón de alabar a Dios? ¿Sabe qué? Ese deseo de querer abrir nuestros labios o alabar simplemente en silencio en nuestro corazón, ese es un deseo que solamente los verdaderos hijos de Dios tienen. El resto de la gente no quiere hacer eso. Las personas que no tienen a Cristo, la gente del mundo, no quiere reconocer a Dios. Todo lo contrario. Culpa a Dios de todos los males que cree que tiene. Usa el nombre del Señor en vano. Vive en el mal, vive en el pecado. Pero los hijos de Dios son los únicos que tienen este deseo de alabar a Dios. ¿Tiene usted ese deseo? ¿Tiene siempre ganas, anhelos de alabar al Señor? ¿Sabe que alabar al Señor no es solamente cantando? Nosotros alabamos al Señor en nuestras oraciones, por ejemplo. Oramos y agradecemos al Señor cada vez que nos sentamos, por ejemplo, a la mesa y tenemos los alimentos. Decimos, no, antes de comer vamos a agradecer al Señor. ¿Sabe? Yo he estado en muchos hogares de cristianos donde nos sentamos a la mesa y ya están comiendo y no agradecen. Agradecemos al Señor por todo lo que Él nos da. Cuando oramos también, alabamos al Señor por sus maravillas, por sus atributos, por su misericordia, que todos los días se renueva. Y también cantando, hay personas que alaban al Señor en todo tiempo. No necesitamos estar solamente en el culto para cantar al Señor. Podemos cantar en nuestro hogar, podemos cantar cuando estamos solos. Sabe que siempre podemos estar alabando al Señor y sobre todo también con nuestra conducta. Nuestra conducta es de alabanza al Señor, es de adoración al Señor cuando abrimos nuestros labios. Los hijos de Dios son guiados a alabar a Dios por su contacto con la palabra de Dios. Las personas que no quieren adorar al Señor, que no quieren alabar al Señor, es porque tienen muy poco contacto con la palabra de Dios. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón. Notan que la alabanza es algo interno, no es algo externo, es algo que viene de adentro, viene del corazón.
Es un deseo porque su corazón está tan lleno. No sé si te recuerdan Lucas 6:45, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a salir por su boca? Alabanza, gratitud al Señor, palabras de gratitud, de adoración al Señor por cuán bueno es Él. Se fija del corazón. Cuando aprendiere tus juicios, si puede, esa palabra aprendiere es muy clave, porque indica que mientras estemos en este mundo, nunca vamos a terminar de aprender. Nunca vamos a terminar de aprender a conocer y nunca vamos a aprender a dejar y a terminar de aprender a amar a nuestro Dios. Es un proceso que nunca va a acabar, solamente cuando seamos perfectos y estemos en su presencia en el cielo. Ahí recién va a terminar ese proceso. Mientras tanto, seguimos siendo productos no terminados. Todavía no estamos completamente en la imagen completa de nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos conocidos como hemos sido conocidos. Cuando aprendiere. Me anima mucho esa palabra porque significa todavía no llego. Todavía estamos rumbo hacia ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Por eso que el estudio de la palabra de Dios, el contacto con este libro debe ser constante, debe ser diario. Un deseo continuo de aprender sus justos juicios. Estamos estudiando la palabra de Dios todos los días, estamos leyéndola, estamos meditando en ella. Antes de que nuestros niños se duerman, estamos orando con ellos, les estamos leyendo una pequeña porción de la Biblia para que ellos escuchen la palabra de Dios. Nos sentamos con nuestros hijos jóvenes y les preguntamos ¿cómo estás? Permíteme leerte un pasaje de la palabra de Dios en el día de hoy. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestros hogares. Y aunque a veces quizás hay miembros de nuestra familia que no quieren saber nada, ¿cierto? Hay algunos de ellos que no quieren saber nada con el Señor. Con paciencia, con amor, con sabiduría, sigamos exponiéndoles la palabra de Dios y el Evangelio. Recuerden que aquí mismo en el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Tal como el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Así que, hermanos amados, la palabra de Dios nos lleva a adorarlo. El versículo final dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cuándo nos volvemos obedientes? ¿Cuándo finalmente guardamos la palabra de Dios y la Escritura se hace carne en nuestro corazón? Cuando ocurre todo lo que hemos visto en estos versículos 1 al 8, cuando nosotros tenemos un compromiso de obediencia al Señor en los versículos 1 y 2, cuando constantemente aborrecemos el mal en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el mayor gozo del creyente? El mayor gozo del creyente es el gozo de no pecar, el gozo de vencer la tentación. A veces nosotros pensamos que los mayores gozos, las mayores alegrías es cuando recibimos bendiciones, ¿no? Cuando nos dan buenas noticias, cuando algo lindo pasa, cuando nos llega quizás algo material y nos ponemos contentos por eso. Pero ¿sabe cuál es el verdadero gozo del creyente? El más grande gozo es cuando vencemos la tentación. Es cuando el pecado venía a nuestra vida y en las fuerzas del Señor dijimos no y obedecimos al Señor y nos sujetamos a su palabra. Ese es el mayor gozo del creyente. El gozo de no pecar. El gozo de vencer la tentación. Hemos visto, queridos hermanos, en esta tarde, que los que aman y obedecen la Escritura son bienaventurados. Los hijos de Dios obedecen, los hijos de Dios aborrecen el mal, y los hijos de Dios, por su constante contacto con la Biblia, son guiados a la adoración. Espero que esta sencilla exposición de estos versículos pueda ser de gran bendición, de ayuda para sus vidas. Y como tienen ustedes aquí en este día este lema de Lucas 11:28,
estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Padre, gracias por mis hermanos en esta tarde. Estamos aquí reunidos, Señor, delante suyo para honrar su nombre, para alabarle. Amén. Señor, queremos poner su palabra en alto. Queremos honrarle y glorificarle porque ella, Señor, nos guía a la obediencia, nos guía a la adoración, nos guía a la santidad. Gracias, Padre, que por Cristo somos bienaventurados. Amén. No por algo que nosotros podamos hacer, porque la salvación no es por obras. Si hemos sido salvos, Señor, y si nuestra salvación sigue en pie, es solamente por su gracia, por su misericordia, que somos salvos. Ninguno de nosotros va a poder llegar a su presencia en el cielo y decir: Señor, yo estoy aquí porque me lo gané, sino que, Padre, ha sido solamente por la obra de Cristo en la cruz. Padre, yo pido en esta tarde, si hay alguien aquí en medio nuestro que aún no ha creído en Cristo, que usted pueda orar en su corazón y que pueda ver que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Quisiera rogar porque también quizás muchos de mis hermanos tienen familiares, amigos, estudio de trabajo, Señor, que tampoco conocen a Cristo y que quizás le han hablado muchas veces. Señor, sea usted obrando en esos corazones también y siga usándonos, Señor, para seguir predicando el Evangelio. Y a nosotros, Señor, que por su gracia somos sus hijos, hemos sido salvos ya y estamos caminando hacia su gloria. Le pedimos, Señor, que nos sea ayudando para seguir siendo fieles. Amén. Señor, para llegar ante su presencia diciendo: Señor, hemos sido fieles por tu gracia, por tu poder. Ayúdenos, Señor, a aborrecer el pecado en nuestras vidas, a ser fieles a su palabra. Amén. Y agradecer, Señor, que tenemos este libro en nuestro idioma, por tantos que sacrificaron sus vidas para que podamos tenerlo. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo y gracias por el privilegio que tengo de estar con mis hermanos. Bendiga a su congregación, Señor, allí, que puedan seguir creciendo y fieles a usted. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.